¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Bienvenidos, como siempre. Gracias por la sintonía. Ya se acaba el año y claro, nos corresponde hacer un abordaje de temáticas que han quedado pendientes en el transcurso de estos 365 días. Si bien nosotros tenemos problemas como siempre, como país, resolviendo asuntos de salud, nuevas iniciativas, problemáticas de paros, de manifestaciones, en fin, no deja de ser importante tener una mirada macro a realidades que no solamente deben ser abordadas hoy, mañana o pasado, sino que deberían ser abordadas transversalmente en el transcurso del tiempo, porque por supuesto los bolivianos tenemos que ocuparnos de estos temas. Hace algunos días atrás en esta misma mesa tuvimos visita de hombres vinculados al mundo militar, al mundo castrense, generales y también diplomáticos de carrera, abogados, y surgió ahí un debate que a mí me sorprendió muchísimo porque sinceramente no me lo esperaba, ¿no? Y el debate iba en función de cuál debería ser ahora el rol de las Fuerzas Armadas. ¿Cuál debería ser su función? ¿Cuál debería ser su destino? Si de repente, siendo un país pacifista y siendo un país que ha firmado tratados internacionales de que nunca emprenderá un conflicto bélico, de repente deberíamos recuperar esos fondos que van a las Fuerzas Armadas. O por el contrario, de repente, producto de que somos un país con problemas limítrofes con Chile, por ejemplo, deberíamos mantener nuestras Fuerzas Armadas más fortalecidas y más firmes que nunca. Aprendí durante mi periodo en Altos Estudios Nacionales que hay un concepto que se llama disuasión. Qué interesante, ¿no? Porque nosotros hablamos de persuasión, en fin, pero disuasión es, yo lo describo tanto como, cuidadito, porque también estamos armados. Y creo que esos ejercicios de disuasión, ejercicios disuasivos que hay desde una y otra fuerza, sin duda alguna nos van a dar una posibilidad de diálogo el día de hoy, porque tengo hombres muy interesantes aquí a mi mesa. Y los voy a saludar un poco por orden de llegada. No, ya está la cámara ya lista, así que saludaré al general Ágreda. Bienvenido, general, gracias por estar con nosotros. Jubilado el general Ágreda. ¿De qué arma era usted? Bueno, yo inicié, primero un saludo aquí a Luis Fernando, muchas gracias. Bienvenido. Verónica, un saludo a tu audiencia. Y de tiempo. Sí, ha estado problemas familiares, sí. Pero agradecido, ¿no? Nuevamente. Yo era del arma, egresé del arma de comunicaciones. Comunicaciones. Y después en el grado de mayor, por circunstancias, cambiamos al arma de caballería. De caballería, o sea, sí. Usted conoce de comunicaciones y de caballería. ¿Usted ha sido comandante de...? No, yo fui jefe de Estado Mayor Jefe de Estado Mayor de Ejército. 2010. Bienvenido, general. Gracias por estar con amable. nosotros. Quien estuvo en ese principal debate que tuvimos de muy poco tiempo, porque no podíamos abordarlo con mayor profundidad en aquella ocasión, fue el general Alcázar, a quien le doy también la más cordial bienvenida y le agradezco por estar en el programa. General, no sé de qué arma es usted. Muchísimas gracias, muy buenos días, Pepe, un saludo cordial. En realidad, cuando vivimos la oportunidad de elegir armas en el colegio militar, yo elegí el arma de caballería. ¿También? Sí, pero estuvimos allí 3 meses y después preferí cambiar a infantería y aquí me tienen como infantería. En realidad toda mi carrera profesional estuvo en el marco de las actividades de la infantería. Infantería. Sí, bueno, sí, la pregunta, ¿no? Porque no todos los ciudadanos tienen el conocimiento. ¿Qué hacen los infantes? Bueno, en realidad el arma de infantería viene a ser la estructura principal de la actividad en el marco de la responsabilidad del ejército, ¿no? La infantería son los combatientes a pie, con diferentes particularidades. Hay infantería blindada, infantería aerotransportada, fuerzas especiales, etcétera. Entonces son los combatientes de a pie, tradicionalmente, ¿no? Los combatientes de a pie, así como la caballería son los combatientes a caballo blindados. En un conflicto bélico serían los que van a poner el pecho, ¿no es cierto? Exactamente. Y en un conflicto bélico, ¿cuál es la actividad que tiene
Infantería, perdón. En realidad, la infantería, al igual que las otras armas, cumplen con, son los elementos ejecutivos de justamente el tema que nos converge ahora, ¿no? De los roles que tienen las Fuerzas Armadas, sin desnaturalizar su esencia primaria, que es la seguridad y defensa, pero también son los responsables del ejercicio de esa responsabilidad paralela que tienen las Fuerzas Armadas, paralela a la seguridad y defensa, que es la participación en el desarrollo y la participación en políticas públicas. Muchas gracias. Eso es absolutamente importante porque la gente escucha artillería, comunicación, ingeniería, pero no saben exactamente. Ya, lo que pasa es que, Verónica... ¿Qué hace caballería? Le explicaré un poquito esto. Históricamente, hasta la época de Napoleón, las guerras eran específicas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, las cohortes que tenían los macedonios solamente eran en base a operaciones o infantería o caballería. Ya. Pero a partir del concepto de Napoleón nace el concepto de armas combinadas. ¿Qué quiere decir? Combinar las armas para tener un mejor efecto en la guerra. Se combinan las armas, la artillería que ablanda el terreno, ¿no es cierto? Ya. La caballería que van hace como con una avanzada, ¿no? La artillería hace el ablandamiento de fuego, que quiere decir que lanza su munición para destrozar los centros de gravedad. Los puntos estratégicos, ya. ¿No? Y entra la infantería a pie, pisa, ¿no es cierto? Y la caballería es la que hace la explotación del éxito y las persecuciones. Son operaciones militares. Aquí con Luchito hemos discutido, ¿no? Todo es sabido, ¿no es cierto? ¿Y por qué discutían? Por supuesto, las diferentes concepciones. No, discusión porque, digo, como ya siempre hemos estado con Lucho en los institutos y metidos en varios estudios de tratar de cambiar cosas, seguro, ¿no? seguro. Ha sido el motivo que teníamos. Claro, y la pregunta es, caballería, artillería, o sea, le explicaré. ¿Qué hace durante el periodo de paz? Doctrinadamente tenemos tres armas de combate. Ya. Infantería, caballería y artillería, que entran al combate. Sí. Pero también tenemos armas que son de apoyo de combate. Ajá. Ahí está la ingeniería y comunicación. Y tenemos otras que son la servicio de apoyo de combate. De acuerdo. Ingeniería y comunicación puede ser absolutamente útil en el transcurso del tiempo porque información, comunicación, eso es un tema de todos los días. Mi pregunta es, cuando no hay un conflicto bélico, cuando estamos en paz, como que estamos viviendo en paz desde hace tantos años atrás, dígame, ¿qué hace artillería, qué hace infantería, qué hace caballería? Nosotros tenemos la cobertura estratégica que se llama sistema de fuerza que está desplegado todo el territorio nacional. Ya. Es la cobertura estratégica operativa, ¿Para para justamente controlar los puntos supuestamente de acceso de los enemigos potenciales que tenemos alrededor de varios países. O sea, es como que ustedes siguen vigilantes a las fronteras, siguen vigilantes a los... Están desplegadas unidades a lo largo de eso, ¿no? Ya, ¿qué más? Enfocando un poquito a la pregunta tuya, las Fuerzas Armadas tienen la responsabilidad de la seguridad y defensa. Cumplimos esas actividades que bien dice Pepe, pero hay otro ámbito que es la participación en el desarrollo. Y la pregunta es, ¿y qué hacen esos soldados en tiempo de paz si no hay guerra? Correcto, exacto, usted me ha entendido muy bien. Y lo que ocurre es... Además, generar con un presupuesto de la nación, un presupuesto que se les entrega anualmente. La primera actividad en un marco conceptual es cargar en la mochila, permítame lo coloquial de la expresión, cargar en la mochila la seguridad de 11 millones de personas, que lo hace cada soldado. Y paralelamente, al cumplir esa misión, es decir, prepararnos para una supuesta conflagración bélica futura, digamos, no se deja de lado esa responsabilidad de participación en el desarrollo. Por lo tanto, en tiempo de paz se cumple con los planes de participación en el desarrollo. Apoyo a la educación, apoyo a la salud, lucha contra el contrabando, lucha contra el narcotráfico, todos aquellos elementos. Y en esta última época, a partir del cambio en la Constitución, la participación en las políticas públicas. La participación en las políticas públicas responde a ese escenario de participación en el desarrollo. Y no es que que las Fuerzas Armadas han optado por iniciativa, no, ha sido una decisión de Estado que las Fuerzas Armadas asuman un papel protagonista en esas políticas públicas, y es por eso que se pagan los bonos en los últimos rincones del país. Lo que ocurre es que nuestra población tiene una visión muy limitada de las Fuerzas Armadas a partir de su visión citadina, es decir, en una ciudad vemos al soldado de guardia, vemos soldados desfilando, pero la realidad no es esa. O sea, en las provincias, en el campo, en los lugares más alejados,
delegados claro. es otra. Claro. ¿Cuál es el presupuesto que se otorga a las Fuerzas Armadas de nuestro presupuesto general de la Nación? Nosotros estamos, tenemos, hace 2 años era el 1.7%. 1.7. O sea, frente millones de dólares. Ahora está ¿Cuánto? menos. 550 millones de dólares aproximadamente. 550. pero ahora es Subió cada- al 1%. Lo que pasa es Ahorita que en el 0.8 no se olvide de que va creciendo, no, es del presupuesto, no del PIB. Ahora, cuando hacemos la diferenciación en términos presupuestarios, y qué bueno que se toca eso, el análisis comparativo, todo el mundo dice, pero debía ir a educación, salud, o a salud. etcétera. No, el análisis comparativo del porcentaje del presupuesto nos da una clara figura, del 1.8 al 7.7 y 6, no, al 7.7 para educación y 6.8 para salud. Entonces, O sea, esa usted me está visión diciendo que el presupuesto del que se les presupuesto. otorga es mínimo. Por Es un supuesto. 1.7 del presupuesto general de la Nación. Estamos ahora hablando es de- 1.39 estamos y este año hablando- va a ser seguramente 1.25. O sea, Probablemente. ahora es 1.2, o va a ser 1.2 o 1.3. 1.25 más o menos. Estamos hablando de un global de aproximadamente unos 550 450. millones de Abajo dólares, ya, 550 en la última lectura que yo tuve, 550 millones de dólares. Pero si hacemos un análisis comparativo con los presupuestos, bueno, no con Brasil, porque las diferencias indudablemente marcan un escenario muy diferente. Claro, si hacemos son el análisis con países Chile, por con otros ejemplo, PIBs, ¿no es estamos cierto? hablando de 2.500 millones de 5.500. dólares. El último 5.000. presupuesto para el plan Alcázar, 2.500 millones de dólares. Solamente un plan. Claro, pero escúcheme, Así es, estamos Claro. hablando y si de hacemos global, presupuestos. llega a los 6.000 millones de Así es. dólares. Claro, pero Entonces, también la población es diferente, el Producto Interno Bruto es No, diferente. indudablemente, absolutamente. salvando diferencias Pero somos comparativas, como lo que unos mencionaba. niños. Doy la más cordial bienvenida a quien un poco nos ha puesto este tema en el tapete de la discusión y del análisis. Álvaro del Pozo, diplomático de carrera, pero además abogado. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Verónica, Bienvenido. un gusto como siempre estar en tu programa Yo y sé esta que vez es imposible compartir con llegar acá. dos generales amigos y que también le dan un valor a tu programa con sus opiniones, De ¿verdad? la misma manera tú, Álvaro, tú habías planteado en algún momento y habíamos generado acá una discusión que no se concluyó y por eso es que la estoy haciendo antes de que acabe el año, ¿no es cierto? Que tú reflexionabas sobre el nuevo rol de las Fuerzas Armadas, que debería existir un nuevo rol. Sí, evidentemente lo existe a partir del nuevo gobierno. Ok. Hay un ¿Por nuevo qué? gobierno. ¿Cómo? Porque hay una nueva constitución. Hay una nueva constitución, si bien todavía no han establecido que ese nuevo rol se establezca en una normativa, si no mal no me equivoco, todavía sigue en proyecto la ley orgánica, la última vigente, la de Paz Zamora. Hay muchos problemas en los proyectos que se han presentado, pero ¿a qué me refiero ese nuevo rol? Eso. Las Fuerzas Armadas nacen con la República, evidentemente, y no creo que haya un boliviano que desconozca su importancia, no solo en la defensa frente al enemigo extranjero, sino también en ese rol de desarrollo de las Fuerzas Armadas. Su incorporación a los planes de desarrollo no es novedoso. Todos los gobiernos de una u otra manera han tratado de incorporar, por las potencialidades que ésta tiene en su permanencia y presencia en todo el territorio nacional, es importante que los gobiernos cuenten con las Fuerzas Armadas, justamente para que esas políticas tengan ese carácter pleno en el territorio nacional y obviamente vinculada a la soberanía. Okay. El gobierno, cuando llega al poder, Este gobierno. el ex mayor Quintana toma las riendas de lo que va a ser ese nuevo rol, no escrito en leyes. Por recordar a la mesa, hay 24, 25 generales que quedan, Claro, digamos, marginados, por marginados supuesto. porque se saltan, creo, dos promociones, sí. para un poco restablecer un principio de autoridad, supongo, porque era un mayor o ex mayor quien iba a estar a cargo del manejo de una relación política con las Fuerzas Armadas del gobierno. O también porque los generales que estaban en ese momento ya estaban comprometidos de alguna forma con gobiernos anteriores. No me atrevería a decir eso, más allá que es una realidad, ¿verdad? Ok. Todos los generales, comandantes, Tienen una terminan línea. comprometiéndose políticamente con el gobierno de turno. ¡Wow! Escuchen lo que les no digo. todos, no todos. Miren, Todos los que tienen, de alguna manera, No todos. sería seguramente como en una toda regla, aspiración hay política, excepciones, seguro, seguramente. seguro. Todos los que tienen que Como una no todos los aspiración políticos política. son corruptos, Por etcétera, supuesto, etcétera, por ¿verdad? supuesto, exacto. Obviamente, aquí no estamos hablando de la institución, estamos hablando de los
de algunos militares que terminan de una u otra manera comprometiéndose con las líneas políticas gubernamentales. A ver, eso sería querer tapar el sol con un dedo. O sea, lo ha pasado en la democracia pactada y lo pasa hoy en día. Basta ver muchos elementos. A ver, hemos hablado del rol de las Fuerzas Armadas y no sé si lo han hecho antes de mi llegada, pero sería oportuno leer lo que dice la Constitución. A ver, dímelo, por favor. Las Fuerzas Armadas están orgánicamente constituidas por el Comando en Jefe, Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada, cuyos efectivos serán fijados por la TAN. 244. Las Fuerzas Armadas tienen por misión fundamental defender y conservar la independencia, seguridad y estabilidad del Estado, su honor y la soberanía del país, asegurar el imperio de la Constitución, garantizar la estabilidad del gobierno legalmente constituido y participar en el desarrollo integral del país. Pregunto, por ejemplo, garantizar el imperio de la Constitución, artículo 168 de la Constitución actual, ¿está vigente? Entiendo lo que a dónde estás orientando. ¿Está vigente? Empezaremos por ahí entonces. En este momento tenemos una flagrante, no digo violación, pero sí hay ahí unos temas que no están de acuerdo con la Constitución. Y claro, en algún momento se había indicado que los militares deberían ser los primeros llamados a proteger la Constitución, tanto así que dice así en nuestra Carta Magna. General, le doy la palabra. Bueno, es evidente, es una pregunta que la hemos escuchado varias veces, pero para hacer un análisis del rol de las Fuerzas Armadas, yo creo que no hay que hacerlo con una visión eminentemente presentista, ¿no?, o eminentemente política, ¿no? Porque recordemos que el ejército, las Fuerzas Armadas son una institución de Estado, que tenemos un capitán general, y la pregunta del millón, ¿por qué Evo Morales es el capitán general? Y lo aclaremos bien, siendo las Fuerzas Armadas una institución del Estado. Porque si es una institución del Estado, hace caso, responde a las órdenes del jefe de Estado. Por ejemplo, en España, ¿no?, el jefe de Estado es el rey, y el jefe de gobierno es el presidente. Pero por encima de un presidente está la Constitución. No, a eso vamos a llegar. Y en Bolivia, el jefe de Estado y el jefe de gobierno es el mismo. Por lo tanto, Evo Morales es el capitán general de las Fuerzas Armadas. De acuerdo. Primera aclaración. Segunda aclaración, de que la Constitución evidentemente da una misión a las Fuerzas Armadas, pero no solamente hay que verla desde el punto de vista del cumplimiento de la Constitución política que está sucediendo. Hay que verlo en las tres. Si hacemos ese análisis, descomponemos en sus partes la misión de las Fuerzas Armadas, tenemos primero la defensa y seguridad. No es seguridad y defensa, es defensa y seguridad. Primera área de comportamiento, de conducta de las Fuerzas Armadas. Segunda área, que yo la llamo la garantía de institucionalidad, que dice garantizar la estabilidad del gobierno legalmente constituido. Quiero aclarar que yo no tengo ninguna militancia política, soy totalmente apartidista, ¿no? ¿Por error del tribunal? ¿Perdón? ¿Ni por error del tribunal electoral? No. Bueno, No apareció su nombre en ningún, ¿no? Felizmente. Estaría haciendo fila ahorita Mi ya. esposa apareció en un partido, pero no, gracias a Dios no tengo. Por lo tanto, mi visión es absolutamente imparcial. Entonces, una primera área, la defensa y seguridad. Segunda área dice garantizar la legalidad del gobierno, pero la estabilidad del gobierno legalmente constituido. Pregunta, ¿este gobierno es ilegal? Y no quiero sacar la cara por el gobierno, de hecho hay muchas cosas en las que me pregunto. Es un gobierno legalmente constituido, por lo tanto es responsabilidad de las Fuerzas Armadas. Y hay una tercera área que es la participación en el desarrollo. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas, siendo una institución que no delibera por principio, tiene que resguardar el máximo principio que tenemos nosotros, que es la democracia. Y los problemas en democracia tienen que ser resueltos en democracia, porque el común de la gente dice, ¿qué hacen los militares? Bueno, ¿qué hacen? ¿Tienen que dar un golpe de Estado? No. Las Fuerzas Armadas no son para dar un golpe de Estado. Espéreme, me ha tejido muy grande y yo le he hecho una pregunta muy precisa. A ver, vamos. ¿No es cierto? Dígame, General Ágreda, ¿las Fuerzas Armadas no serían en este momento las llamadas a exigir que se respete la Constitución política del Estado, los referéndums y todas esas instancias democráticas que tenemos? Bien, primero yo lo felicito aquí, Álvaro, por la valentía de tocar el tema, le digo así de frente, sí. Porque hay mucha gente que ha escrito en forma anónima y eso me parece muy cobarde. Segundo, para hablar de las Fuerzas Armadas se necesita un conocimiento muy profundo. Usted está en altos estudios
y se ha dado cuenta que no es así. Pero hay gente que opina y no puede ser así. No, pero es ¿no? que O uno sea, es el rol de las Fuerzas Armadas así, y otros son las circunstancias actuales. Ajá, pero ¿sabe qué, que un Verónica? pueblo espera y No, tiene es que Verónica expectativa. aquí va un poco más allá. Hay mucha ver. gente que quisiera denostar ya la vida misma de las Fuerzas Armadas. Ya, pero no estamos yendo a ello, ¿no? Pero hemos venido a hablar de esto. Pues. Detrás del trasfondo es eso. Mucha gente ya ha dicho que desaparezcan las Fuerzas Armadas. Hay en el Deber escribió uno que dijo, transformen los tanques en tractores. ¿Qué es eso? Ya es una metáfora, ¿no es cierto? Entonces, no, yo creo que yo puedo saber que existe la Luna, pero no conozco la Luna. Puedo haber Así leído. es. Para hablar de las Fuerzas Armadas se necesita estar inmerso, Álvaro, ahí adentro. Sí, Ahí adentro es un mundo. pero las Fuerzas Armadas, mi general, también tienen una responsabilidad con la propia ciudadanía, ¿verdad? Porque la ciudadanía deposita su soberanía en este documento, en la Constitución sí. política, ¿verdad? La patria, sí. Por lo tanto, y vamos a utilizar otro ejemplo, si el ejemplo actual puede incomodar por las circunstancias. Sánchez de Lozada toma medidas, el pueblo de alguna manera sale a las calles, las Fuerzas Armadas en esa relación, yo diría, de sometimiento al poder político y no de respeto a la Constitución política, empiezan a disparar en unas protestas en 2003 y tenemos muertes en el Alto, ¿verdad? ¿Han recibido una orden? Seguro que sí. Pero mi reflexión es que las Fuerzas Armadas en muchas ocasiones pierden la visión de que su primera misión es que, además de lo que ha mencionado el general Alcázar, que nadie discute su rol de garantizar la estabilidad del gobierno legítimamente elegido. Este es un gobierno legítimamente elegido. Que el presidente nadie es el- discute claro. eso. El problema es darle esa fortaleza institucional a las Fuerzas Armadas para que no dependa de ningún gobierno de coyuntura en este tipo de eventos. Cuando se sale a disparar una manifestación, decir, no, señor presidente, han pasado 50 y tantos muertos y le han dicho a Goni, basta, ni un muerto más, ha tenido que salir en un helicóptero. Un detalle importante, perdón, que debemos tomar en cuenta, es que el esquema de administración de nuestro Estado que nosotros hemos regido es la democracia. Parte de la democracia, en uno de sus principios, es el control democrático de la defensa, que eso implica, ¿no? Implica la subordinación del poder militar al poder político, como antecedente. En esa subordinación del poder militar al poder político, ¿no? En esa, surge el uso político de las Fuerzas Armadas, ¿no? El uso político. ¿Por qué? Y vamos al ejemplo que tú tocas. Gonzalo Sánchez de Lozada no tuvo ni la habilidad, ni la inteligencia, ni la intelectualidad necesaria para hacer una lectura de la coyuntura que estaba viviendo. Sin embargo, pudo más la prepotencia, pudo más el abuso, pese a que las Fuerzas Armadas le habían advertido a Gonzalo Sánchez de Lozada que frenara el tema, con las consecuencias que todos conocemos. Y no es solamente ese gobierno. Es decir, el uso político malintencionado de las Fuerzas Armadas ha generado aquello, pero las Fuerzas Armadas son subordinadas al poder político. Por lo tanto, no le podemos atribuir a las Fuerzas Armadas que se constituya en un supraestado, dentro de un Estado que está administrado en el marco de la democracia. Por ejemplo... Pero una cosa es la subordinación, que es un orden jerárquico al poder civil. Otra cosa es el sometimiento a los designios gubernamentales de un gobierno de turno. Mientras el gobierno cumpla la Constitución, las Fuerzas Armadas deben estar al lado de ese gobierno garantizando su estabilidad, etcétera, etcétera. Pero cuando un presidente rompe la Constitución como Sánchez de Lozada, saca a las Fuerzas Armadas a la calle y a disparar y a reprimir con bala, es ahí donde yo espero de mis Fuerzas Armadas que digan, no, señor presidente, vamos a salir a las calles, vamos a proteger, pero no vamos a utilizar armas de fuego. Un elemento muy importante. Porque la Constitución nos obliga a proteger la vida de cada uno de los bolivianos. Por ejemplo, partamos del hecho de que las Fuerzas Armadas asesoran. Otro ejemplo, y de Sánchez de Lozada todo el mundo sabe, a Sánchez de Lozada se le dijo, basta señor, y las consecuencias. Y desgraciadamente, en forma totalmente injusta, tenemos unos generales en la cárcel por cumplir las órdenes, por ser disciplinados. Primer ejemplo. Segundo ejemplo, en Charaña. Para la negociación de Charaña, Verónica, el comando de las Fuerzas Armadas, el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, le dijo a Banzer que no negocie. Pero la decisión la toma el capitán general. Y en ese momento el capitán general era Banzer, que le metió nomás.
En el otro momento era Sánchez de Lozada que le metió nomás, pese al asesoramiento. Y después, cobardemente, llamo yo, Sánchez de Lozada se lavó las manos. ¿Cuánto tiempo ya están en la cárcel? Ya son más de 13 años. Ya. Más de 13 años están esos generales, dignos generales, ejemplo de subordinación, de disciplina, que por esa subordinación al poder político están en la cárcel. Bueno, ahora, permítanme, tengo que hacer una pausa. Solo termino con una oración. Bajo el criterio que tú mencionas, las Fuerzas Armadas tendrían que dar golpe de Estado en cada año. O cada, todo lo contrario. Pero claro, porque si estamos observando que y no solamente, ese gobierno ha roto en muchos lugares la constitución política del Estado, ¿qué tendrían que hacer las Fuerzas Armadas? ¿Dar un golpe de Estado? No, de ninguna manera. El anterior gobierno tampoco. Las Fuerzas Armadas, y estoy seguro que recomienda, señor presidente, desde el punto de vista de las Fuerzas Armadas, les recomendamos esta medida, esta medida, esta medida. La decisión es del capitán. Permítame, ahora sí, ok, concluyó el concepto. De todas maneras, era fundamental hacer una reflexión de lo que había pasado, sí, durante muchos años atrás, en gobiernos anteriores, sin duda. Sin embargo, ahora queremos ver cuál tendría que ser el rol actual de las Fuerzas Armadas. Yo me preguntaba si Álvaro seguramente también reflexiona sobre el hecho de que muchos generales se han ido de diplomáticos, por ejemplo. Pero no tiene nada de malo. ¿Por qué tendría que mal? No sé. Como yo le preguntaría, general, yo le preguntaría si yo como diplomático podría ser comandante de la 9ª división. Pero no podría, porque usted tendría que ser diplomado de Estado Mayor. No, pero el general debería ser diplomático de carrera. No siempre. Yo conozco, ese es el problema. Conozco el servicio exterior que han sido embajadores y que no eran nada. Pero a eso estamos en contra de eso. Pero que no sean ni futbolistas ni militares. Que hay una carrera diplomática que prepare a los bolivianos para ser diplomáticos. Porque un funcionario de la carrera diplomática, del servicio exterior, haga algo malo, vamos a eliminar, vamos a cambiar lo que son el servicio exterior. Yo he trabajado con el servicio exterior en Naciones Unidas, Álvaro, y ¿sabe qué? Le digo de verdad una vergüenza. Porque no tenemos profesionales dentro del servicio. Eran diplomáticos de carrera. Bueno. Debían saber mínimo inglés, no sabían nada y estaban ahí. Una pena, debían tener una profesión y no eran nada. Ahora, para eso tenemos una academia. Señores, tengo que hacer una pausa. Egresados de la Academia Diplomática. Quédense ahí con esos conceptos. La próxima media hora vamos a hablar del tema, porque sí, efectivamente, estamos viendo en otras instancias y se genera la reflexión, pero no solamente de los generales que están retirados, sino de la actual fuerza activa que tenemos ahí en los cuarteles. Enseguida regresamos.